¿Cómo están, jóvenes? Hoy día de nuevo saludándoles. Eh, Hoy día vamos a tratar el segundo tema de la segunda unidad, el gobierno de Manuel Odría, conocido como Ochenio. ¿Por qué? Porque gobernó desde 1948 a 1956, 8 años. ¿Cómo llega a la presidencia el general Manuel Apolinario Odría? Para eso tenemos que ver quién gobernó antes que él. En 1945, en elecciones, sale elegido presidente el doctor Luis Bustamante y Rivero. Era un abogado, un político no muy destacado, pero un jurista sí de polendas. En el gobierno de Bustamante y Rivero, es bueno decirles, el Perú reconoce como 200 millas el mar de Grau. A partir de ese gobierno, el Perú entonces es dueño de las 200 millas marinas de Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero sale elegido, no tenía partido político, pero ya estaba metido en la política, con algunos cargos que tuvo en otros gobiernos. Entonces, como no había un partido político importante para participar en las elecciones, porque el APRA, que era el partido mejor organizado, el partido con más trayectoria, un partido que tenía más militantes, no podía participar en las elecciones de 1945, porque en el gobierno anterior del general Benavides se le declaró fuera de la ley. ¿Por qué? Porque según el gobierno de Benavides hacían muchos desmanes, había mucho desorden, según ellos. Por eso le sacan al partido, lo sacan de la ley. O sea, no tenía derecho a participar en elecciones. Entonces, frente a eso, el APRA no presenta candidatos. El APRA más bien apoya al doctor Bustamante y Rivero. El APRA, el Partido Socialista también apoya al doctor Bustamante y Rivero. Y con eso, con ese apoyo y de otros sindicalistas y de otros grupos, es que Bustamante y Rivero gana las elecciones de 1945. Pero con mayoría aprista. Si bien es cierto, es el presidente, pero su gabinete, los que dan las leyes, estaban en poder mayoritariamente del APRA. De tal manera que el APRA manejaba las cosas. Por ejemplo, a sugerencia del APRA, por ejemplo, el gobierno comenzó a dar subsidios a los productos alimenticios, que creó después problemas económicos. El Parlamento comenzó a controlar a la prensa, de tal manera que persiguió a aquellos periódicos, medios de comunicación que no estaban de acuerdo con sus planteamientos. También en el gobierno de Bustamante, el Parlamento censuraba constantemente al gabinete, no le dejaba trabajar al presidente. Entonces, se presentaba como el gobierno tenía poca estabilidad política. Entonces, y Bustamante y Rivero permitió, por ejemplo, no permitió, sino que en su gobierno los apristas
asesinaran al director, al dueño del periódico más importante, La Prensa. Lo asesinan. Entonces, ¿qué hacen los militares? No. Bustamante Rivera es muy débil, dicen. Hay que darle el golpe de Estado. Hay que perseguir a esos apristas. Y Odría era enemigo del APRA, da el golpe de Estado a Bustamante Rivera y él implanta un gobierno autoritario, militar, acompañado de otros generales. Gobernó 8 años, como decimos. Dentro de ese gobierno, dentro de ese periodo de gobierno, hicieron algunas obras. Pero también dictó medidas. Por ejemplo, dejarles fuera de ley a los apristas, a los comunistas, a los sindicalistas, a quienes les persiguió. Por ejemplo, en 1949 suspendió las garantías personales. Es ahí cuando Haya de la Torre tiene que asilarse en la embajada colombiana. Ahí estuvo más de 5 años asilado sin poder salir. El señor Haya de la Torre, 5 años metido en la embajada colombiana. Después de casi 6 años sale. Odría convocó a elecciones en 1956, donde sale elegido ya Manuel Prado. Es así, por ejemplo, como Odría actúa políticamente. Combatió a los apristas, a los comunistas y sindicalistas. ¿Qué otra cosa hizo? Odría tenía un lema que decía hechos y no palabras. ¿Por qué? Según él, los apristas, Haya de la Torre, como era un gran orador, decía, él solo habla, no hace. No, nosotros vamos a hacer y no hablar. Entonces aplicó eso. Por eso es que hizo algunas obras, como decimos, por ejemplo, lo primero que hizo es aumentar el salario de los soldados, de la Fuerza Armada, de los militares, de los policías. Construyó las grandes unidades, por ejemplo, la gran unidad escolar se construyó durante el gobierno de Odría, el año 1952, ¿no? Después también a los pueblos le dio algunos servicios, por ejemplo, de agua. Sí, ayudó, ¿no?, a la gente pobre en ese sentido. Por supuesto que no lo solucionó, pero en algo amenguó sus problemas, ¿ya? Por ejemplo, también, y exigió fidelidad, de que le apoyen. Le vamos a ayudar, le vamos a dar agua, pero me tienen que apoyar. Y así fue. Y en la economía, él impulsó la inversión extranjera, como los otros gobiernos. Las exportaciones de materias primas. Benefició con exoneraciones tributarias a los inversionistas. O sea, para que los inversionistas inviertan, él tuvo que exonerarles de impuestos, no cobrarles tributos, y si les cobraba tributos bajos. Reinició el pago de la deuda externa, ¿no? Crecieron las exportaciones de minerales, de pesca, de petróleo y productos agroexportables como el azúcar, el algodón y otros productos. Entonces, eso es lo que caracteriza al gobierno de Manuel Odría, llamado el Ochenio. Con eso terminamos, pero indicándoles de nuevo, repitiéndoles de que después de esto hay un cuestionario pequeño, como han visto ayer, pequeño, hoy día también, y que el domingo de 2 a 4 espero que me envíen sus cuestionarios desarrollados. Gracias, muchachos.